¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Said, son las 10:04. Quédese con nosotros, está aquí en el estudio Óscar Hernández. Él es un virtuoso de la música y dentro de los géneros que él explora se ha convertido pues ya en un referente en la música prehispánica. Él también viene a invitarnos a un festival que se llama Majarango en el estado de Hidalgo, que en idioma ñañú significa vamos a la fiesta. Así que quédese con nosotros. Vamos a compartir con ustedes un video sobre su trabajo, sobre un concierto, un fragmento que dio en el Teatro Esperanza Iris, que es el teatro de la Ciudad de México. Así que no se vaya y seguimos aquí en Conciencia Planetaria. Regreso después del video. De Óscar Hernández en el Teatro de la Ciudad. Bueno, Óscar inicia sus estudios desde 1976 bajo la dirección de Armando Vera. También realiza estudios sobre música y ejecución de instrumentos latinoamericanos. Al mismo tiempo realiza investigaciones sobre la ejecución, también la fabricación, y hace experimentación sonora y fusión rítmica y armónica con los instrumentos prehispánicos. Ingresa a la Escuela Superior de la Música del IMBA para realizar su estudio de guitarra clásica con el maestro Mario Beltrán del Río, pues uno de los mejores ejecutantes de guitarra que ha dado México. También hace musicoterapia en el Instituto Gestalt de 90 a 91 y tiene a cargo las actividades culturales de los talleres de Parque Lira, instituto cultural. Ha llevado a cabo como docente pues algunas actividades tanto en la UNAM como en la UAM, la Autónoma del Estado de México, y también en bachilleres. Actualmente se dedica a realizar conciertos y recitales
mostrando así pues este valor tan importante artístico y cultural, y esta mañana lo tenemos aquí en el estudio. Muy buenos días, Óscar. Gracias, Bienvenido buenos días. a Conciencia Planetaria, qué gusto tenerte por acá. Habíamos platicado la vez pasada sobre la importancia que tiene el destacar la música hecha con instrumentos naturales. Así es. Y ejecutarla con estos ritmos inspirados en las bases de los sonidos de la naturaleza. En aquel entonces hablábamos de sonoterapia, musicoterapia, sí. La vibración, que de alguna manera es la que tiene el efecto en diferentes capas de nuestro cuerpo. ¿Y por qué no comenzamos por ahí? Sabemos que no tenemos grabaciones de los pueblos originarios, pero sí se tienen bases afortunadamente sobre los códices. Ustedes, los investigadores, han hecho pues una investigación profunda sobre los diferentes materiales que se encontraron, tan en excavaciones como en telas, como en pinturas de algunos sitios antiguos que se remontan pues a los orígenes de nuestras culturas. Estamos hablando que aquí en el Valle Central y también en la cultura de Mesoamérica, que abarca del Golfo hacia el Pacífico, estamos hablando que hace 5,000 años ya da cuenta de una estructura bastante bien generada para contar historias a través de la música. Así es, Gerardo, es muy interesante. Los historiadores, por lo general, los europeos, cuando llega la famosa conquista de nuestro continente, nos tomaban como bárbaros, ¿no? Incivilizados, cuando nosotros ya teníamos un sistema de drenaje, teníamos un sistema de construcción, arquitectura hidráulica. Así es. Entonces es lógico pensar que también había un conocimiento, sobre todo pensando en el estudio de las matemáticas, ¿no? la astronomía. Así es de que es lógico pensar que tenían un estudio profundo sobre la acústica del sonido, ¿no? sobre la música. Y bueno, los instrumentos que tenemos y que la suerte ha querido preservar hasta nuestros días, nos muestran, por ejemplo, la flauta triple de Tenenexpan en Veracruz. Nos habla de que ya nuestros ancestros trabajaban acordes, tenían un conocimiento de la armonía. Y bueno, no solamente con las flautas triples, hay flautas cuádruples. La tecnología para desarrollar cámaras de caos como el silbato de la muerte, nos da la hipótesis muy acertada de que posiblemente tenían una forma de escritura musical, ¿no? Incluso, ¿verdad? De hecho, yo me atrevo a asegurar que sí estaba, ¿no? Ya basándome en el conocimiento que muestran en la estructura de las flautas dobles, triples, cuádruples, el tipo de ocarinas, silbatos, pues era lógico pensar que de alguna manera podrían haber desarrollado una forma de escritura. Desafortunadamente no la tenemos. Sí, claro, no está grabada como algunos quisieran alegar, en el sentido de que la música prehispánica está extinta, y yo creo que en términos humanísticos el legado ha continuado a través de las prácticas de los pueblos originarios. Así es. Que se han pues preparado por generaciones para que todos estos cantos, estas danzas, la policromado de sus diferentes materiales que trabajan el barro, la madera, el cristal, la piedra, a lo largo de las generaciones no se pierda. Y pues México es heredero de uno de los legados y patrimonios culturales de la humanidad más importantes que hay en el planeta. Sí, hay reminiscencias, obviamente ya se puede decir influenciadas por lo contemporáneo. Hablamos de los pueblos originarios, de la música étnica, de los famosos sonecitos, los bailes que se hacen en ciertas ceremonias, tienen un dejo de este acervo cultural que se va pasando de tradición oral, de los abuelos a los padres a los hijos, de cómo tocar el tamborcito, cómo tocar el sonecito en la flauta tritonal, o dependiendo del instrumento y la zona de donde sea la etnia. Nos deja una reminiscencia de cómo posiblemente fue la música
hecha con instrumentos prehispánicos, ¿no? Así como los ritmos, las percusiones. Y bueno, es muy importante que nos profundicemos en tener ese acervo musical para darnos una idea de cómo era la música, de recrear, ¿no? Y bueno, retomando el tema de la importancia de que el instrumento sea natural, es precisamente por la vibración que emite, ¿no? Es decir, no es lo mismo recibir el sonido de una madera al sonido de un barro, de una bocina, de una piedra, ¿no? Que de una bocina, ¿no? Que bueno, el efecto psicológico, el estímulo psicológico puede ser y es similar, muy importante, ¿no? Pero estamos hablando de biomúsica, esta parte que se nos ha olvidado, que es la cuestión de la bioenergía, ¿no? Es decir, las vibraciones provocan una respuesta corporal. Efecto bioquímico. Así corporal. Es. Recientemente neurofisiológico. Hay un investigador neurobioquímico. Se me pierde ahorita el nombre porque recién lo acabo de contactar. Es un investigador que ha grabado el sonido de los árboles vivos, ¿no? De unos micrófonos. Él le llama la biofonía. Biofonía. ¿Está entonces, en YouTube? Sí debe de haber algo por ahí. Bueno, déjalo, le echo una búsqueda. Entonces es importante que el instrumento sea natural y el escucha reciba el instrumento, ¿no? En el caso de mi trabajo, yo utilizo una atmósfera grabada para complementar los instrumentos que toco en vivo en el escenario, ¿no? Pero es un concierto, no está dirigido, enfocado a una terapia, ¿no? Cuando doy terapias, porque soy facilitador en musicoterapia, utilizo instrumentos naturales, ¿no? Algunas atmósferas son grabadas solamente para crear una atmósfera, pero el estímulo es con los instrumentos naturales, ¿no? En vivo. Y bueno, esa parte de la biomúsica pues tiene que ver realmente con el estímulo que recibes de acuerdo a la tesitura, al índice sonoro de la nota, si es un sonido muy grave, muy agudo. Sí. Todos estos pequeños detalles, y le digo pequeños porque bueno, sería una exageración ponerlos en la connotación tan importante. Pero la idea es que mientras los sonidos son más agudos, entrarían en una interacción con alguna parte de nuestras glándulas, y mientras los sonidos son más graves, que estarían relacionados con las percusiones, con los tambores, con las maderas, estarían haciendo un efecto con nuestros núcleos más basales, nuestros núcleos más básicos, sí, más corporales. Hay una correlación intrínseca proporcional, en tanto que la forma del sonido está intrínsecamente relacionado con nuestras capas estructurales de nuestro cuerpo, ¿no? Así es. Tanto biológico, bioquímico y bioenergético. Bioenergético, así es. Hay una serie de agrupaciones que han sacado flautas, por ejemplo, para estimular los 7 chakras. Sí. Pero hay una contradicción. Una acotación. Sí, porque utilizan la escala occidental de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y dices, no es posible. Entonces, ¿no? ¿en qué quedamos, no? Con sí, los sonidos de la naturaleza no son. No son. Y además la frecuencia, dentro de la música tenemos una parte que nosotros conocemos como índice, que nos va dando ya sea lo grave o lo agudo, dependiendo la escala. Aquí sí, comparándola con la escala occidental. Sí. Pero el tono, vamos. Así es, podemos tener un do muy grave, que es índice 1. Sí. A la siguiente octava se convierte en do índice 2. Sí. A la siguiente octava do índice 3, y nos va dando la altura, las escalas, las octavas, ¿no? Y entonces ya hace un siglo y cacho hubo unos investigadores que retoman la investigación de la frecuencia de los colores, sí, correspondiéndola con el sonido. Es decir, también paralelamente, además de haber una diacronía que está relacionada con el sonido, también este efecto de vibración que genera el sonido también sería
logrado a través del color. Así es. Entonces sería paralelamente correspondiente que algunas notas estarían relacionadas con las frecuencias del color. Así es. E irían de la mano. Irían de la mano, perfecto. Esta parte es la que yo he retomado y es el proyecto del que estábamos hablando fuera del aire, el programa anterior con lo de Holo Música. Sí. Sabemos el color que le pertenece a cada chakra. Sí. Lo que vamos a escuchar son claro. los sonidos de la naturaleza. Sí, en lo que tú nos comentas es Bernie Krause. Así es. Y él va grabando de manera continua estos sonidos que de alguna manera después nos explicas que van siempre organizados en notas que están bastante bien identificadas. Así es. Ya que corresponden, que no tiene que ver con el do, re, mi, fa, sol, la, No, si. es una forma para entenderlo, ¿no? Ajá. Es decir, a través de la música, porque es importante estudiar música, ¿no? Estudiar armonía, claro. Contrapunto. No improvisar. Nos da una llave y una herramienta para poder entender, por ejemplo, lo que hablábamos en el programa pasado, los ragas, o los makams, o el tipo de música pentatónica japonesa, ¿no? Estoy hablando de la música ancestral. Sí. Y estamos hablando de sonido y color. de sonido y color. Entonces, resulta que yo me encuentro una persona que se acerca a mí y me pregunta que si yo le puedo hacer una serie de flautas para estimular cada uno de los chakras. Y me dice, ya tengo las notas. Y me las da. Le digo, es que esta es la escala de... Pero ¿sabes qué? La persona que te dijo que te las vende, pues es un charlatán porque te está engañando, ¿no? Le digo, para empezar... Es una vil escala de do. Sí, nada tiene que ver con los chakras, ¿no? Los chakras tienen un color, lo traemos el estudio de los chakras desde la filosofía hindú. Sí. Así es de que estos investigadores de hace ya más de 100 años hacen la comparación y la correspondencia de la gama de colores con la gama de sonidos del piano, principalmente desde la tecla más grave hasta la más aguda. Sí. Y entonces le digo, mira, es un proyecto que yo tenía hace muchos años, todavía no había internet aquí en México, no teníamos computadoras, era para mí estar buscando en bibliotecas, y dejé el proyecto en stand-by. Y a raíz de este amigo me pide las flautas, retomo el proyecto, profundizo más en la investigación, me encuentro con estos estudios sobre la comparación de frecuencias entre los colores y los sonidos. Sí. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Sí se puede, tomando correspondencia del sonido con el color. Sabemos que los chakras tienen un color que los identifica, y entonces claro que la flauta principal, que sería la del chakra del coxis, pues sería una flauta enorme porque es un sonido muy grave en una tesitura muy baja. Sí. Y le digo, dame oportunidad de conseguir el bu para hacerte la flauta. Son flautas de un solo sonido, no podemos hacer monotonales. Monotonales, ¿no? Entonces, eso estoy precisamente con este amigo, estoy construyendo las flautas. Le digo, pero aquí sí te puedo asegurar que la nota corresponde al color y a la tesitura del chakra, ¿no? Es decir, existe en la naturaleza evocada una serie de sonidos que se van haciendo patrones. Así es. En los cuales nosotros estamos directamente relacionados y que han afectado nuestra evolución a lo largo de los millones de años. Así es, por ejemplo, las famosas escalas pentáfonas, ¿no? Sí. De Kurt Sachs, que hizo la investigación en México hace muchos años y que arrojó que nuestra música era pentatónica, ¿no? 5 tonos. Sí, 5 tonos. de base. Sí. Como todas las demás culturas, ¿no? Si vemos la cultura hindú tiene una escala primaria pentatónica. Okay. La cultura china tiene una escala básica pentatónica. 5 tonos. 5 tonos. Chinos, hindúes, los japoneses, los persas, los egipcios, todos tienen como base en determinado momento una fluctuación de tonos que van estructurados en 5 diferentes. Tienen una escala pentatónica que toman como base. Tienen otras escalas muy extensas, ¿no? Pero la coincidencia es que, y vemos por ejemplo en México, que no hemos
todavía estandarizado una escala prehispánica, pero podemos ver sería muy bueno sí, tenerla, ¿no? Tenemos las ocarinas por lo general siempre producen las 5 tones, son pentatónicas, aunque hay unos silbatos que tienen n número de orificios para tener escala, y además la escala es mucho más amplia, ¿no? Pero como base está un pentafonismo, ¿no? Tomando en cuenta esta parte, hay mucha conciencia, es un patrón, ¿no? Es un patrón, y hay un experimento que hizo Bob McFerrin, donde dices que es curioso que este hombre ha estado por todo el mundo, es un cuate que hace música con la voz, no utiliza instrumentos musicales más que el principal, que es la voz. Y él dice que en el público, los diferentes, no importa en qué país esté, siempre funciona que hago que el público interactúe conmigo, y la escala pentatónica parece ser una escala natural de la naturaleza, ¿no? Porque inmediatamente el público, sepa o no sepa de música, haya cantado alguna vez en su vida o no, se conecta y cantan. Curiosamente, los sonidos que ellos pueden cantar de manera natural es una escala pentatónica, ¿no? Entonces, yo estudiando las escalas de las diferentes culturas, encuentro que tienen escalas pentatónicas en la India, en Turquía, en la cultura árabe, la cultura japonesa, la cultura china. Entonces sí hay un patrón, correlación, así es, sincrónica, entre la expresión de la música a través de los instrumentos, que ha sido pues una co-creación de las culturas originarias de los 5 continentes. Pues, quiere decir que ahí hay una constante. Hay una constante, ¿no? Aunque hay instrumentos impresionantes, como comentábamos hace rato, las flautas dobles, triples, cuádruples, que ya nos habla de un desarrollo musical. No es nada más el sonido pentatónico, que siempre se nos etiquetó con 5 tonos. O sea, podemos producir escalas diferentes, ¿no? Con instrumentos antiguos, pero esta constante es muy interesante analizarla, ¿no? La mayoría de las culturas tienen una base pentatónica. No es la escala de inicio, pero en algún momento de su desarrollo musical llegan a una escala pentatónica que representa, ¿no? Y que es muy fácil. Por ejemplo, sin saber uno de ragas, que son complicados, con una escala pentatónica puede uno introducirse muy, muy sencillo. Esto quiere decir que la música de alguna manera es un lenguaje que recrea los sonidos de la naturaleza. Así es. Y recrea y estimula también algunos centros bioenergéticos de nuestro cuerpo. Sí, retomando ya la parte de cómo nos estimula, nos afecta, tiene que ver mucho con las frecuencias. Las frecuencias. Entonces se empata la frecuencia del sonido con la frecuencia del color, y entonces podemos estimular los chakras o acercarnos lo más posible a un sonido que pueda estimularnos directamente. Está relacionado en con específico una función de un biogenerador. Así es. Y sacando las correlaciones geométricas y digamos algebraicas más básicas, el color está organizado en frecuencias en donde los viajan a mayor o menor rapidez. Así es. Mientras vayan a mayor rapidez, se van acercando al ultravioleta. Y mientras descienden, van hacia el rojo. Al infrarrojo. Entonces tenemos 3 colores básicos. Sí. Que serían el azul, el verde y el amarillo. Estos estarían relacionados entonces con los biogeneradores más básicos hacia el rojo, después pasar por el azul y luego el violeta. Es que ahí según la frecuencia pasa con lo que sucede con el sonido. Tenemos un do muy grave, sí, pero lo encontramos también en los tonos más agudos. Del mismo do. O sea, la misma escala tonal, pero en diferentes frecuencias. Sí, tenemos un do, otro do más agudo y otro que es la distancia. O sea, el mismo sonido estaría afectando a las diferentes capas del cuerpo. En teoría sí, pero ya en la práctica podemos ver que, por ejemplo, un do
es un ejemplo, no tengo ¿El Do ahorita a qué color corresponde? Bueno, no lo tengo ahorita preciso, estaría mintiendo, pero vamos a hacer una hipótesis, vamos a hacer una suposición, que el Do corresponde al rojo. Exacto. ¿no? Pero el Do, que está 2 octavas arriba, más agudo, ya no está en un rojo, sino está en un azul. Se escaló. Se escaló y cambia su frecuencia porque es más agudo y entonces corresponde a otro color. Es ahí a donde hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con la gente que da terapias de cromoterapia, porque la cromoterapia no nada más es ponernos un filtro de un color, porque la luz la está emitiendo una frecuencia, es luz blanca o luz amarilla, con un filtro. Ahí no nos está pegando la frecuencia que emite ese color. Así es. Nada más visualmente nos están dando un placebo. Que conste, amigos, que esto es bien interesante. Realmente los que manejan cromoterapia lo que debiesen aplicar es que el color que se emite desde la fuente original sea de la rejilla del color que corresponde a aplicar el color, no con los filtros, porque lo único que se está logrando es un placebo. Es un placebo, es decir, la iluminación que tenemos aquí en el set es blanca. Le puedes poner una rejilla verde y pienso que me están estimulando con el color verde, pero no es cierto. La vibración que me está pegando, fotónicamente hablando, es la que emite la luz blanca. Entonces la que realmente genera un efecto de sanación que va directamente relacionado con estos biogeneradores que ya quedamos que cambian los colores en función de lo que se busca, sería solamente lograda con luz de origen del color que se trata. Así es, hay un aparato que no es nada económico, que es el que realmente hace que un solo emisor de luz, vaya cambiando, variándole la frecuencia, emita o se convierta verdaderamente en luz verde, luz roja, luz azul, luz violeta. Exactamente. Porque es la frecuencia de emisión. Que eso es lo que no se vale en estas nuevas terapias alternativas. Así es. Que se quieren cocinar terapeutas en fines de semana y que están tratando de ejercer una práctica con las personas que sí lo requieren y que realmente a ellos los engañan y luego a su vez ellos engañan a los pacientes y de eso no se trata. Sí, se trata de realmente profundizar en lo que es la cromoterapia. Se habla de agua solarizada, de sales solarizadas con filtros. La luz blanca, lo mismo. Es luz blanca y blanca se queda. Y blanca se queda, ¿no? Que contiene todos los colores, cierto, pero yo tengo que separar por medio de un prisma y aislar el color. Y ahí sí. Y con ese. Y eso sí lo hacía Paracelso y sí lo hacían los alquimistas del siglo XVI y siglo XVII. Claro, lo todos hacían los muy bien. artilugios que tenían ahí, todos los instrumentos, ¿no? Entonces, estas investigaciones vienen retomadas, por ejemplo, la música de las esferas de Aristóteles, las frecuencias de color de Newton. Ellos comenzaron estas investigaciones, pero ya no les alcanzó la vida y además ya no tuvieron la tecnología de la época. Ellos pensaban en otras cosas, ¿no? Pero hay investigadores contemporáneos que retoman y con la tecnología que tenemos ahora podemos darle salida. Ese efecto. El efecto. Muy bien, son 10:32. Lo que hemos estado escuchando de base es el trabajo de Óscar Hernández que se llama Raíces Vivas. Es precisamente lo que hemos estado pasando durante esta charla, por cierto, muy interesante. Antes de irnos a la pausa, si nos das los datos, dónde contactar contigo y de regreso que nos digas lo que estás haciendo. Y quiero que comentemos algunos minutos sobre lo que está pasando el 21 de marzo en términos cósmicos, pero luego la vergüenza que se está dando, por ejemplo, en Teotihuacán, que yo creo que había más vendimia de cerveza y pulque que personas trabajando una verdadera experiencia de sincronía entre los tonos del cielo y de la tierra. Así es. Vamos a una pausa, antes que vayamos tus datos, por favor. Sí, mi correo electrónico es YOLLOT de Tito ZIN _medio @hotmail.com. Vamos a una pausa y regresamos con Óscar Hernández aquí en Conciencia Planetaria. Regresamos.